Bienvenidos a Bonita Radio. Esto no es un cuento, esta es la verdad. En breves segundos la periodista Carmen Enita Acevedo estará con ustedes. Bonita Radio está disponible en Facebook, Instagram, Twitter, Spotify, Google Podcast, YouTube, iVoox y iTunes. Agradecemos a nuestros auspiciadores. Cooperativa Seno Gandía, solidez y futuro. Y Buen Vecino Café. Nuestras transmisiones son viables también gracias al apoyo de ustedes. Pueden enviar sus donativos accediendo a bonitaradio.net. Allí podrán realizar su aportación a través de PayPal o tarjetas de crédito. También pueden realizar su donativo por ATH Móvil Negocios a la Fundación Periodismo 21. O pueden enviar un cheque o giro postal a PMB número 284. P.O. Box 194000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Bonita Radio, esto no es un cuento, esta es la verdad. Con ustedes, la periodista Carmen Enita Acevedo, en directo desde el estudio Roberto el Indio Acevedo. Saludos y muy buenos días, Puerto Rico y el mundo. Soy Carmen Enita Acevedo y a esta hora, a las 8:04 de la mañana, Bonita Radio se enciende para conversar con ustedes sobre ustedes y de lo que tienen derecho a saber. Hoy es lunes 22 de abril del 2024. En 8 días se acaba el abril y entramos en el quinto mes del 2024, que está bien caliente desde el punto de vista de lo que significa la campaña política a la elección del 2024, pero sobre todo a el momento de la primaria del próximo 2 de junio entre el Partido Nuevo Progresista y el Partido Popular, se lanzan los ataques de quién es más corrupto o quién es más antiético. Vamos a hablar sobre eso y vamos a hablar definitivamente de lo que ha sido noticia desde el pasado jueves, cuando irrumpió la violencia machista entre Rubén Sánchez, el presentador de noticias de WKAQ, y el equipo de campaña de Juan Zaragoza, precandidato a la gobernación del Partido Popular. ¿Por qué? Porque hay un silencio ensordecedor de parte de la presidenta de las mujeres del Partido Popular, Julia Nazario, la alcaldesa de Loíza, y sobre todo lo que asumió como discurso el presidente del Partido Popular y precandidato a esa primaria, Jesús Manuel Ortiz. ¿Cuáles son las imágenes que se dieron en el fin de semana con relación a este tema que ponen en precario a un Partido Popular que ya definitivamente por esta acción o inacción del presidente de ese partido le costó 2 miembros de la Junta de Delegados del Partido Popular, Mayagüez y Sidra? Importantísimo, sobre todo Mayagüez. Interesante. Vamos definitivamente a hablar de Jennifer González y lo que hace en esa campaña con relación a la primaria, igualmente, para distraer la atención sin sustancia. Me parece que todo lo que Jennifer González y muchos de los candidatos y candidatas hacen en términos de la participación en las actividades multitudinarias se coloca definitivamente en ese escenario de la distracción para tratar de traer empatías. Una vez más se monta en un camión o en un equipo pesado, en este caso en una grúa, sin decir nada sobre lo que es más importante, que tiene que ver con las promesas, sobre todo los temas de la campaña, dejando a un lado el asunto promesa. El asunto de salud sigue siendo una crisis en Puerto Rico. El gobierno no dice nada. Ahora dice Carlos Mellado y el gobernador, pero bien bajito, que están tratando de paliar la crisis de los hospitales, pero Carlos Díaz, presidente del Colegio de Médicos y Cirujanos, le sale al paso definitivamente, porque ese sí ha sido consecuente diciendo cuál es la crisis y cómo atraviesa esa crisis a los médicos, médicas y pacientes. Y definitivamente, si hablamos de violencia machista, tenemos que hablar de un caso que fue importante traerlo porque fue una intervención que hubo de la Policía de Puerto Rico con un policía en medio de un asunto de violencia doméstica en una gasolinera. Y en ese contexto, ahora se ha descubierto que el hombre, en efecto,
no solamente tenía un historial de violencia doméstica, sino que estaba grabando aparentemente a su hija o a su hijastra de 12 años, como lo que se define desde las autoridades federales como que puede ser pornografía infantil o obviamente maltrato de menores alrededor de ese tema. El último tema tiene que ver con la Comisión Estatal de Elecciones y lo que le acaba de decir al Tribunal de Apelaciones, cuya vista se ve el próximo miércoles relacionado a los descualificados de Victoria Ciudadana. Le acaba de decir que en efecto ellos creen como Anthony Cuevas que la ley ya no está por encima de los reglamentos. Bien interesante esa posición de la Comisión Estatal de Elecciones, porque también entra en el asunto de si le dijo o no le dijo a los descualificados que no tenían que recoger endosos. Y la justificación es una joya. Pero vamos a ustedes primero. Por ahí está Elías González, que llegó primero y lo dijo: llegué primero. Gracias por estar. Rafael Avilés está por ahí, María Adorno, Tallaru Marán, está Marilyn Reyes, Miguel Gualesca Beltrán, Manny Rivera también, Doralisa Vera, Irving Maldonado Norat, por ahí está Irisita, vi a mi amiga Tata Díaz desde Winter Garden, Florida, Gladys Esther Cuevas siempre, María Busó, Edgar García, Armando Morales, Ivette Campbell, Evelyn Torres, está todo el mundo, Ilka, ya mismo llega por ahí, mi amiga Ivonne Padua, Jorge Rodríguez, Iliana González, Raymond Ortiz de Jesús, Julio Rivera Gotay, Julia Morales, Nicolás Marrero, Marisa Santiago, Milagros Ortiz Ramos, que no se pierde una. ¿Ya saliste del cumpleaños, amiga? Yo creo que ya va a pariciar todo el mes. Operación Comején, saludos. De hecho, hoy Rubén está al aire y normal. Vamos a hablar sobre eso ya mismo. Nimes Brach, Carlos Maldonado, Nilda Santiago. Está David Ross, mucha gente nueva, gente. Gracias por estar y por sumarse. Ernesto Morales, Raymond Ortiz, está Doralisa, Alex Figueroa, Magali Díaz, Adolfo, Daniel del Valle, siempre por ahí, Vitita Plumey, saludos Vitita, Rita Llanes, Lourdes Ríos, Heidi Ramírez desde Michigan, Mig Bernie, Julia M. Rodríguez Pombar, siempre también, Criselia desde San Germán, no nos fallan, Lisette de León, Efraín Borrero, gente, está todo el mundo, Limari Rivera, Juan Carlos Olmeda, todo el mundo. ¿Y qué les digo? Alfonso Padua también tiene que estar por ahí. En Don Rato se matan dos por un mango, dice Ivette. Joseph Villalobos, Vivian López, Iris Casanova. Bueno, gente, compartan y sobre todo llamen a Robert Baldwin, que no lo veo por todo eso. Vamos a empezar con un tema que yo creo que es súper urgente. Y el gobernador del 33%, Pedro Pierluisi, parecería que no tiene ninguna importancia para su gobierno lo que está pasando en el área de salud. Todo lo que se ha dicho desde la presidencia del Colegio de Médicos y Cirujanos, Carlos Díaz, que es una persona que ha sido muy vocal, a quien lo acusan de popular, a quien lo acusan de tener este tema importante como parte de su proyecto de la presidencia de ese gremio, porque es popular y está en contra de Pedro Pierluisi y de Carlos Mellado. Realmente ha sido consecuente, y eso hay que decirlo, en este asunto desde lo que ocurre con los médicos y médicas en sus clínicas, en sus oficinas, en su práctica, con la intervención de los planes médicos, y lo que viene ocurriendo hace rato desde la pandemia, sobre todo en el renglón de los hospitales en Puerto Rico. Ha hecho mucho hincapié, ha dicho, y lo dijo él primero que nadie, y eso hay que decírselo, que iba a haber una crisis de salud al punto de lo que ya ha pasado, que van a quebrar los hospitales. Ahí está lo que ocurrió con el IMA de Cagua y lo que está ocurriendo en todos los hospitales, cierres de áreas de neonatología, cierres de las áreas de parto, específicamente en los hospitales Bellavista y en el hospital Doctor Pila en Ponce igualmente. Hay cierres, pero sobre todo reorganizaciones para que están despidiendo gente, como en el caso de Metropavía. Y Metropavía toma una línea distinta. Cuando nosotros vemos que Metropavía compra IMA
Y además de que compra IVA, se lleva del gobierno de Puerto Rico a un personaje como el influencer de ex secretario del Departamento de Hacienda, Francisco Pareja Licea. Y esa movida, hubo un planteamiento público de diferentes personas que trajeron lo que siempre es una crisis para una persona que sale del nivel público hacia la empresa privada. Y es esa participación que ha podido tener en asuntos relacionados con ese nuevo patrono y que lo colocan como una persona con conflicto y que tiene que haber pedido una dispensa ética a la Oficina de Ética Gubernamental, porque eso puede influenciar en este nuevo escenario laboral que va a tener. Lo más increíble de Francisco Pareja Licea es que no solamente fue el caballito de pelea del gobernador del 33% y la fortaleza, incluida la estratega de Tecoy, de hermana del gobernador Caridad Pierluisi, y todo el entramado de propaganda que ha creado el gobierno de Pedro Pierluisi para establecer que ellos tienen un supergobierno y que todo está bien. Francisco Pareja Licea se prestaba para traer todas aquellas historias que finalmente quedaron en nada. Las historias que hacían ruido, como pararse al lado del secretario del Departamento de Justicia para traer las acusaciones contra los dealers de autos, contra el criptomillonario, contra las personas que supuestamente violaban la ley a través de la erradicación de planillas de contribución sobre ingresos. Siempre que el gobernador tenía un tollo o tenía un peligro público, allá salía Francisco Pareja Licea. A mí me gustaría saber quiénes son los estrategas de comunicaciones de Metro Pavía, porque ahora el influencer está escondido detrás de una oficina votando gente, porque no pasaron 2 minutos de que el departamento, el Tesoro Federal le dijera al gobierno de Puerto Rico y al Departamento de Hacienda: se tumbaron los chavos del Fondo CARE dándoselo a gente en el área de turismo que no tenían capacidad o no cualificaban para ello. Le hicieron ese favor a la familia Estuve y a otros. Tuvo que salir del gobierno de Puerto Rico e inmediatamente llegó a Metro Pavía y empezó a votar gente. Metro Pavía, que viene de comprar ese conglomerado de hospitales de IMA, que lo menos que tenía era exención contributiva, pero más importante, no le pagaba Hacienda. ¿Y quién era el secretario del Departamento de Hacienda? Francisco Pareja Licea. Y yo creo que es importante contextualizarlo, porque nosotros no hemos terminado de ver a Francisco Pareja Licea ante la opinión pública. No lo hemos terminado de ver, ya no necesariamente porque él se quiera colocar, porque lo llamen de fortaleza, 20, vamos a hacer un numerito para tapar lo que está pasando. No, yo creo que lo vamos a ver en otras condiciones. Pero lo más interesante es que lo que ha dicho consecuentemente el Colegio de Médicos y Cirujanos bajo la presidencia de Carlos Díaz, una vez más sale. Todos los días hay informaciones relacionadas con los despidos en Metro Pavía, con los despidos en Bellavista, con lo que está pasando en Doctor Pila, con el cierre de las salas de parto, etc. Y el gobernador y Carlos Mellado callado. No pasa nada. Y la gente está pasando de 1 mes a 6 meses en atenderse con un especialista, en que van a los hospitales y no hay enfermeras en las salas de emergencia y no hay enfermeros, no hay personal, y Centro Médico tiene la crisis que tiene, y el gobernador y Carlos Mellado haciendo campaña para que él vuelva a ser gobernador. Y esto yo creo que es importante ponerlo ahí. De hecho, yo no sé si fue el domingo, me parece que no, creo que va a ser el próximo domingo. Hay competencia, elecciones en la presidencia del Colegio de Médicos, y ya ahí está la política partidista tratando de llamar
a una mujer que es también candidata a esa posición y me dicen que viene con el endoso del Partido Nuevo Progresista, hablando de todos menos de la crisis que tienen los médicos y médicas con los planes médicos. Yo creo, gente, que si hay algo que nos toca a todos, a menos que me diga el gobernador si es que él no se enferma, si es que sus empleados no se enferman, la gente que hace estrategia en COI, si hay una crisis que le debe importar a todo el mundo, sobre todo a la gente que hace política pública desde la legislatura y los que lo implementan en el gobierno de Puerto Rico del 33% hoy, es a ellos a quien le debe importar. Pero parece que no. Dice Joe Rivera, entonces, ¿por qué no ataca a todos los políticos por igual? Y no están hablando del asunto de Rubén Sánchez. A eso venimos ya mismo, no se preocupen, eso viene duro. Y me parece que hay que darle pensamiento. En un asunto de policíacas que yo creo que es importante porque fíjense que aterriza otra vez al tema que tiene hoy el presidente del Partido Popular, Jesús Manuel Ortiz. Yo creo que va a tener que fildear para atrás, como decía mi viejo. Y que definitivamente tiene un problema de ser consecuente. Y ahí están la reacción de la gente de su base, de la gente de su partido. Y uno de los que renunció no es más popular porque no nació en la época de Luis Muñoz Marín. Pero le reconozco ser una persona bien consecuente a favor de ese partido y le acaba de renunciar como delegado por la posición que no asumió el presidente del Partido Popular en relación a la violencia machista. Y quiero ir a esa nota del guardia Javier Pérez Vadillo, que nosotros vimos en otro momento de este año, en un momento en que su esposa aparentemente le cogió unas fotos relacionadas con su hija, es hija biológica de la mujer, es hijastra de este hombre de 12 años, que aparentemente se constituye en pornografía infantil. Y esto ocurrió en febrero, los hechos relacionados al caso que le imputan 3 cargos de pornografía infantil, ocurrieron entre el 11 de octubre del 23 y el 21 de febrero del 24, cuando Pérez Vadillo utilizó su teléfono para emplear, usar, persuadir, inducir, atraer y coaccionar a sabiendas a su hijastra de 12 años para que participara en actividades sexuales y conducta explícita con el fin de producir una representación visual de dicha conducta y transportar pornografía infantil. El hombre tiene 49 años y es un policía estatal cuyo caso comenzó a dilucidarse públicamente cuando se iba para la República Dominicana con su esposa. Ella le cogió las fotos de la niña en su celular. Estaban en medio de una gasolinera en el área de San Patricio y la mujer llamó a las autoridades, la fueron a buscar obviamente y lo arrestaron a él. No tiene fianza y dice el magistrado Marcos López Soler, dado el historial de violencia doméstica, incluyendo el uso de armas y la relación del acusado con la víctima, no hay condiciones para asegurar razonablemente que el acusado no representa un peligro a la víctima menor de edad o su pareja consensual. Hay un asunto en el historial de los agresores domésticos que yo creo que viene al dedillo para este caso. Precisamente que son agresores domésticos no solamente con sus esposas, sus compañeras, sus compañeros, si fuera una relación de pareja del mismo sexo, sino que tienden a tener conductas relacionadas violentas contra los menores del hogar, pueden ser maltratantes de animales. Esto es parte de lo que es un perfil de un agresor. Y yo creo que es importante recalcarlo porque aquí, ay Dios mío, pero ese guardia ay bendito, pero mira cómo va a ser. Si él lo único que hizo fue sacarle el alma al esposo una vez, me acuerdo. Eso, que en efecto fue un patrón de violencia doméstica que tenía contra su compañera, ahora sabemos que lo tenía contra una hijastra de 12 años. Y lo que no sabemos, porque créanme, esta no es la primera vez que le pide tomar fotos, etcétera, etcétera. Estamos, pero clarísimos. Y esto
es lo que calla hoy el Partido Popular a través del presidente Jesús Manuel Ortiz. Con un contexto puntual, y vamos a ir a eso ya mismo. Pero esto es lo que no se puede callar. Esto es que no es posible que una Julia Nazario, que es la candidata, la candidata alcaldesa de Loíza, la alcaldesa de Loíza, que tan vocal ha sido en ocasiones anteriores con relación al machismo de su partido. Claro, parece que no era por lo que ella quería votar. Hoy no dice nada con relación a lo que está pasando en ese partido con un presentador de noticias. ¿Por qué? Vamos a eso ya mismo. Así que ahí está. Y yo me pregunto, ¿y dónde está el coronel de la policía, Arnaldo López Figueroa, nombrando a Dios y diciendo que ese es uno de sus policías? ¿Dónde está condenando a la violencia machista de este oficial? Claro, estoy clarísima, tiene presunción de inocencia y está en el tribunal hoy y hay que respetárselo, pero ¿dónde está diciendo que este es uno de sus policías? Porque que yo sepa, todos son por iguales. Él no discrimina cuando dice son mis policías. Y cuando eleva a Dios diciendo que Dios lo salva de cogerse en la causa, en el caso del asesinato a mansalva del joven Javier Cordero Nevares en el 2021 allá en la urbanización La Riviera en Río Piedra. Pero no, definitivamente no aparecen. Para eso no aparecen. Y de ahí definitivamente nos vamos a lo que está pasando en la Comisión Estatal de Elecciones, y de ahí vamos a hacer un comentario puntual con relación a la corrupción y el proyecto antiético del Partido Popular y el Partido Nuevo Progresista como elemento de campaña. La Comisión Estatal de Elecciones, ustedes saben que fue como amigo de la Corte al caso que se está viendo de los descualificados de Victoria Ciudadana, 5 candidatos, entre ellos la la coordinadora, creo que es coordinadora ahora, no sé si eso ha cambiado, entiendo que sí, coordinadora del movimiento y precandidata a la comisaría residente, sí sobrevive bajo la insignia del partido de Victoria Ciudadana en alianza con el Partido Independentista. Mirna Conti, ahí está también Rafael Bernabe, senador, la representante Mariana Nogales Molinelli, el nuevo aspirante que es Alejandro, se me olvida el apellido de Alejandro ahora, Santiago, gracias al señor director que tiene esos nombres clarísimos allá en su fichaje técnico. Y lo más importante para mí que ha sido cómo se han colocado en el tribunal, y de hoy que la Comisión Estatal de Elecciones haya dicho en ese amigo de la Corte, mire jueces, recordemos que son 4 jueces, de 3 que eran siempre los paneles, se han constituido en 4, Figueroa Cuevas, Mateo Meléndez, Bonilla y Prats Palerm. El que trajeron nuevo es a Figueroa Cuevas. Y la Comisión Estatal de Elecciones le dijo, miren jueces, lo que nosotros entendemos que es verdad que el reglamento dice una cosa y la ley dice otra, pero ¿saben qué? No, lo que dice el reglamento es lo que es. Y sobre todo que cuando nosotros le dijimos a los candidatos que no tenían que recoger endosos, eso no era personalizado para ellos. Yo me río porque la verdad es que, miren, esto es derecho, caramba, un poquito de más seriedad en los argumentos. No es porque eran ellos, es que eso era para todo el mundo. No, pero mire, el planteamiento es el siguiente. Si yo soy candidata y usted me dijo a mí, Comisión Estatal de Elecciones, que es la agencia experta, que yo no tenía que recoger endosos, pues eso es una directriz para mí. Pero no fue Carmen Enid Acevedo la que llenó, la que recibió el correo electrónico. Fue Ana Irma Rivera Lacén, Mirna Conti, Mariana Nogales, Rafael Bernabe, Alejandro Santiago. Fueron ellos. ¿Y cómo es que ustedes dicen que no estaba personalizado? O sea, que ustedes son tan chapuceros que son capaces de decir lo que no es en un correo electrónico a un candidato bona fide que les está pidiendo dirección. La verdad que es que está duro. Pero si eso es interesante,
es interesante el asunto de que no tenían que recoger endosos porque el reglamento lo establece. Recordemos que el reglamento dice que si va a ser después de cierta fecha, diciembre 1 del año, usted tiene que recoger endosos si el proceso alterno va a ser después de esa fecha. Pero la ley dice que no tiene que recoger endosos. ¿Cuál es la jurisprudencia? Y a esto yo me quiero referir, pero mire, porque yo quiero que usted lo ponga en la nevera. Con la foto de Jessica Padilla, la presidenta, que ahora está diciendo, Jessica Padilla, que no hay ningún problema porque no podían recoger endosos porque el reglamento está sobre la ley. ¿Cuál es la jurisprudencia que dice que no tiene, que la ley no está, que la ley está por encima del reglamento? Siempre hemos dicho que lo que decidió Anthony Cuevas Ramos es precisamente que el reglamento está por encima de la ley. Porque esa es la interpretación que hizo el juez al punto que dijo descualificado. No importa, bendito, a mí no me gusta entrar en eso de que la democracia no se sirve en las urnas, sino en los tribunales. Lo siento, pero, no me gusta, pero yo que soy un PNP que quiere ser candidato al tribunal apelativo y que decidí que los jueces necesitamos más chavitos para vivir, no importa que la demás gente de tribunales no los tenga. Yo que decidí eso sin una legislación a nivel judicial, por el fiat judicial, también voy a decidir que aquella jurisprudencia que nuestro Tribunal Supremo dijo en Pérez versus Comisión de Reglamentadora del Trabajo y el Servicio Público, 158 DPR 180-187 del 2002, 22 años mal tasado, tiene la jurisprudencia. Yo lo voy a eliminar. Reglamento va por encima de la ley. Yo quiero que anoten esto en la nevera. Pérez versus Comisión Reglamentadora del Trabajo del Servicio Público. Lo más importante es la ficha. 158 DPR de decisiones del Tribunal Supremo de Puerto Rico. 187 del 2002. Esa es, miren, citada por el propio Tribunal de Apelaciones en una decisión, en una sentencia del 2017. Es la referencia más cercana que he conseguido de esa decisión del Tribunal Supremo de Puerto Rico, que es la ley del caso. En un caso del 2017, pero que hubo esa sentencia en el 2018, CLAN 2018-0627. ¿Cómo es que dicen? Bueno, uno tiene que hacer la asignación que tiene que hacer. Y si el juez Anthony Cuevas decidió lo que decidió en una sentencia de poco más de 23 páginas, y ahora vemos cómo la propia Comisión Estatal de Elecciones, que tomó una decisión como agencia experta, eso es sin entrar en lo que aparentemente van a entrar por las preguntas los jueces de si hay daño real, si tienen un daño a las personas que están diciendo tenían que recoger endoso, por un lado. Y segundo, sin entrar en el asunto de que en efecto el juez Anthony Cuevas lo vio todo desde ese crisol sin profundizar muchísimo en lo que es una jurisprudencia puntual en este asunto. Que la ley está por encima del reglamento. En menos nada, en 2 semanas, 3 semanas, eso quedó letra muerta. Y quiero que sepan que la decisión del Tribunal Supremo habla del conflicto entre la ley y el reglamento. Y díganme si eso no es lo que está pasando aquí. Ahí lo dejamos. Vamos a la controversia del Partido Popular, que tiene diferentes miradas, sobre todo después del pasado sábado, cuando se presentó la candidatura o el lanzamiento de campaña de Terestela González Denton para la candidatura a la alcaldía de San Juan, que es bien interesante porque esta también ha sido una candidata que le ha dicho macharrán y machista a las posiciones que ha adoptado el candidato de la alcaldía de San Juan por Victoria Ciudadana,
Manuel Natal. Antes, gracias a nuestros auspiciadores de este programa, la Cooperativa de Vega Alta, siempre, y Buen Vecino Café. Exacto. Ivette Grajales dice, entonces ahora el DRNA podrá hacer reglamentos que vayan en contra de la ley de las políticas públicas ambientales. Es que yo quisiera que alguien me lo explicara. Que alguien se sentara conmigo y me dijera, mira, es que, bendito, el juez, pues no, eso no fue lo que dijo, pero alguien que me lo explique, porque está clarísimo. Si hay controversia entre el reglamento y la ley, antes pensábamos que era la ley por encima del reglamento, ahora no, ahora el reglamento va por encima de la ley. Votando por favores, dice Waleska Beltrán, que me tiraron brea en la entrada, una estufa, me la dieron trabajo el nieto, lamentablemente. No ven la situación del país en el macro ni a largo plazo. Y yo creo que las consecuencias de eso, Waleska, como tú dices, se están viendo. Ahí está. Vamos al asunto, y voy a terminar con el asunto del camionero de Jennifer González. La semana pasada, el jueves, el debate entre Juan Zaragoza y Jesús Manuel Ortiz dejó un lastre de denuncias de violencia machista contra el presentador de noticias, como lo dijo claramente el Overseas Press Club y la Asociación de Periodistas, Rubén Sánchez. Presentación de noticias porque, como hemos hablado en muchas ocasiones, Rubén Sánchez se ha colocado desde ese escenario de persona que increpa incluso con violencia, independientemente del asunto y del caso que vamos a narrar y vamos a traer aquí hoy, vamos a discutir, que tiene incluso una participación en el Telegram chat desde que los gobernantes en aquel momento, Ricardo Rosselló Nevares incluido, gobernador electo en 2016, establecían como estrategia enviarle las preguntas a Rubén Sánchez para que le hiciera esas preguntas a sus entrevistados. A mí me parece que el pasado jueves lo que fue más revelador de ese debate fue que no se constituyó en un debate desde el punto de vista de las preguntas y la intervención que tenía Rubén Sánchez, sino que se convirtió en otro talk show del presentador de noticias y definitivamente con las preguntas que le circularon, y voy a un ejemplo que lo voy a traer desde otra persona que también es presentadora de noticias de programas de chisme, Saudi López, porque veo que son las mismas preguntas que se le han hecho desde el día del debate a Juan Zaragoza. Y es que trajeran a la atención que Juan Zaragoza era el secretario del Departamento de Hacienda cuando hubo un trabajo de parte de esa agencia para los negocios que no pagaban IBU. Y me llama la atención que Saudi López, que es una hacedora de cupcakes, que tiene un negocio relacionado, utilice los talking points que parece que le circularon a ciertos personajes para hacerle preguntas a Juan Zaragoza, porque Saudi Rivera, yo dije López, ¿verdad? Tienes razón. Ave María, estoy pensando en Saudi, en la López que fue acusada. Increíble. Gracias, Julio. Gracias, Julio Rivera Gotay. Lizeth de León también. El asunto de traer esos talking points, porque ella tiene negocio, precisamente, como ella misma citó, donde estaba uno de esos negocios que no pagaba IBU, se lo cobraba a la gente, no pagaba sus remesas relacionadas con los descuentos a los empleados, como fue la gente del Ciperle, y tuvieron que irse del panorama. Le debía sobre $500,000 al Departamento de Hacienda. ¿Y qué hizo después que eso ocurre? En una parte, fuera de cámara, Rubén Sánchez hizo todos los epítetos y le trajo todos los epítetos y la violencia que utilizó contra Idalia Colón, directora de campaña de Juan Zaragoza, una ex secretaria del Departamento de la Familia. Puede haber sido relacionista profesional, publicista, era una mujer, era una persona, porque si llega a ser un hombre me parece que es igualmente violento,
Pero como fue una mujer, obviamente se constituye en violencia machista, porque ese es el esfuerzo que siempre tiene Rubén para ningunear y atravesar su machismo a su mundo de presentador de noticias de un tiempo a esta parte. Ha habido, lo que yo entiendo, es la utilización de Tomás Rivera Chats y de ese cuerpo de personas que crean la estrategia del Partido Nuevo Progresista en ese esfuerzo de Rubén Sánchez. Solamente con ver cómo Tomás Rivera Chats lo felicitó y siguen felicitándolo los fotutos del PNP, se da una cuenta de que esa es la utilización de ese personaje que sigue, después del Telegram chat, sigue siendo parte del esfuerzo de unos políticos para decir las cosas que dice y traer aún o tratar de atracar, y en este caso me voy a centrar en lo que ocurrió con el personaje, con la persona candidato Juan Zaragoza, y tratar de minimizarlo y crearle un problema público a este servidor público que ha sido un CPA de toda la vida, que ha tenido su negocio, pero que es un popular, que lo nombraron en un momento y ahí está. Y ahora quiere ser gobernador. ¿Por qué? Gente, porque Juan Zaragoza le resta votos al PNP. Juan Zaragoza no le resta votos a MBC, al Proyecto Dignidad, le resta votos al Partido Nuevo Progresista, porque hay gente que cree que Juan Zaragoza es esta persona que tiene una visión empática, incluso desde el capital, que podría muy bien caer en gente del Partido Nuevo Progresista que está descontenta con el PNP. Eso, gente, para mí es clarísimo. ¿Y a quién le conviene eso? A Tomás Rivera Chats, a Pedro Pierluisi y a Jennifer González. Y utilizaron a Rubén Sánchez. Vamos a ponerlo aquí. Y ahí está. El problema es que le salió el tiro por la culata. Porque cuando eso ocurre, pero Rubén Sánchez se desafora, se descontrola en sus machismos trasnochados y hace lo que hace con Idalia Colón y la Raquel Gautier y otras. Betsy Rivera también era una mujer que se llama igual que la esposa de Edwin Mundo, pero no es ella, que es parte del proyecto de comunicación de esa campaña. Ahí convirtieron a Juan Zaragoza, sobre todo de la manera en que Juan Zaragoza contestó las preguntas insolentes y todo el asunto que no venía al caso porque se estaba saliendo de la línea del debate y de las reglas, etc. Lo convirtió en una víctima de ese machismo trasnochado. Porque lo que es más importante que salió de ese debate fue la actitud del mensajero de Tomás Rivera Chats y su gente. Y eso es un problema para Jesús Manuel Ortiz, porque él quería ganar y cree que ganó con no pelear con Rubén Sánchez, pero fue todo lo contrario. Porque mientras Juan Zaragoza tenía esa cara institucional, como dicen los gringos, gubernatorial, etc., mientras contestó ecuánime, fue igualmente ecuánime, pero fuerte, pero sostenido en su denuncia del machismo de Rubén Sánchez contra el personal de su campaña. Eso para decirles que escuché una parte de una entrevista que le hicieron en Pelotamonga e increíblemente, cuando lo confrontan con que supuestamente Jesús Manuel Ortiz dice que él no tiene experiencia, dice, caramba, mañana se pinta las canas y dice que es más viejo que yo. Mañana lo enseñan a llenar la planilla y dice que es CPA. O sea, ha tenido todos los esfuerzos en público, todos los esfuerzos mediáticos, un candidato que ha sido bajito, que una le puede criticar definitivamente posiciones blandengues en el asunto del fundamentalismo religioso, de que es como demasiado cuidadoso, todas esas cosas. El problema es que el debate lo sacó de ahí. ¿Por qué? Porque fue a defender algo que el país está bien claro que va por encima de muchas cosas, que es el asunto de la violencia machista. Esa violencia que le cobra la vida y deja huérfanos a niños y a niñas en este país.
que le cobra la vida a las mujeres, que le cobra la vida incluso a las viejas y los viejos que están alrededor de esa familia. Y eso, gente, es sólido. En este caso, para Juan Zaragoza, que lo defendió sin un problema. Dijo también en Pelota Monga, yo puedo tener problemas con que la gente no me quiera por X o Y, porque la gente mañana diga, pues no vas para ningún lado y me saque si yo llego a ser gobernador, etcétera, etcétera. Con lo que no puedo transar es con la violencia machista y es con el abuso. Y eso es una contestación sólida, dirigida, gente con ecuanimidad y tranquilidad. Porque yo creo que lo mejor que logró Juan Zaragoza en ese debate fue mantenerse ecuánime aquí y allá cuando terminó el debate. Hasta el día de hoy. ¿Quiénes han sido mudos en la expresión? Nada más y nada menos que la presidenta de las mujeres del Partido Popular, Julia Nazario. Julia Nazario, que era una defensora de Carmen Yulín Cruz, que no puede decir que no fue al debate, porque Julia Nazario es posible que haya escuchado a Rubén Sánchez cuando le dijo lo que le dijo a Idalia Colón. Vieja, cabrona, pendeja, y te voy a destruir. Porque así lo puso el jueves 18 en sus redes sociales. Feliz de acompañar a nuestro presidente en el debate de hoy. Los populares a paso de vencedores. ¿Y por qué Julia Nazario no se ha expresado? Pues es posible que no se haya expresado porque ella es del bando de Jesús Manuel Ortiz. Y ella, me imagino que le habrán dicho, quédate callada, no digas nada, porque nosotros que estamos finitos. Pues el problema de la actitud de Julia Nazario y de ese silencio es que es detrimental para el presidente de ese partido, que también era en un momento dado consecuente con un discurso del Partido Popular que estaban en contra de la violencia machista. Claro, eso se vino abajo cuando Dalmau, el presidente del Senado, José Luis Dalmau, le dijo asesinas a las mujeres que abortaban. Porque es que les digo que de fildear para atrás van directo al hoyo. Quien calla otorga, dice Idamonte. Y entonces yo quiero ir a las expresiones. Yo quiero ir a dos videos. Uno, le voy a colocar el video de Rubén Sánchez el pasado viernes, hablando de silencios. Y más después, back to back, señor director, le voy a colocar el video de Jesús Manuel Ortiz en esa presentación de campaña del pasado viernes de Terestela González Denton sobre lo que dijo o no dijo en relación a la denuncia de la violencia machista de este presentador de noticias. Vamos a los videos y venimos al análisis. Porque no hubo debate. Yo quería provocar debate, pero no fue debate, fue más bien, se le pusieron unos temas y ellos hicieron una exposición sobre los temas. Hay tres estúpidos allí, que es una señora que me trató de regañar delante de la gente y yo la mandé para donde se merecía, pero fue fuera del aire, la hubiese hecho en el aire también. Es una tal Idalia, yo no sé ni quién es. Pues esa señora irrespetuosa, irresponsable, cafre, me trató a esta edad a mí, regañarme delante de gente, esa señora, una doña ahí. Pues yo la mandé para donde se merecía, la volvería a mandar 50 veces más. Toda una estúpida Betsy, una estúpida que se llama Betsy, que quería que me sacaran de guapa allí a mí, una idiota. Y bendito, he perdido todo el respeto por Charlie Hernández, un tipo que anteriormente tenía mi respeto por cómo hablaba y se conducía. Pero tiró allí un vaso con hielo, se puso patán, cafre, creído, se almidonó. Un tipo que es realmente inconsecuente y que toda la vida lo ha sido. ¿Sabes? Un gordito inconsecuente de allí, de yo no sé de dónde. Y vino allí Bendito Charlie, tú eres irrelevante, excepto en el corillo de 5 o 6 que te escuchan. Me da pena porque le han hecho un mal trabajo a Zaragoza, que actuó, que se comportó, que se dirigió gubernatorialmente y como un caballero, y que reaccionó
y que reflexionó y que respondió a las preguntas que yo le hice y le hicieron las demás periodistas de una manera sustantiva. Y estos 3 idiotas le mataron la noche. Habla con Sajo, Zaragoza, y sal de estos 3 porque si no, la pela el 2 de junio va a ser el triple de lo que iba a ser. Son las 7:18, vuelvo con Toñito. Jesús Manuel, en el debate del PPD en Guapa TV hubo un incidente fuera de cámara y un desvío de las reglas establecidas. Usted estuvo participando en ese debate, pero hasta el día de hoy usted no se ha expresado críticamente sobre eso. ¿Por qué no se ha expresado? ¿Por qué el silencio? Bueno, no ha habido ningún silencio. La realidad es que nosotros hicimos las expresiones que entendimos había que hacer en la gerencia del canal, ¿verdad? Creo que vemos las expresiones del canal como un acto de buena fe, un incidente que preferimos no hubiese sucedido porque lo importante era que se discutiera. Un debate que se dio entre el compañero Zaragoza y este servidor, muy distinto a los debates que se dan en el PNP. Así que en este tipo de dinámica pública siempre surgen controversias y confrontaciones. Yo creo que todos tenemos una responsabilidad de manejarlo de la mejor manera y si hay una situación entre el equipo de campaña, en este caso un periodista, pues yo creo que deben discutirla todo el mundo con ánimo reparador y con apertura entre las partes. ¿Fue una manera machista y misógina de manejarse del compañero Rubén Sánchez, como ha denunciado tanto la campaña de Zaragoza como incluso los premios periodísticos? Mira, yo no voy a entrar en clasificar el intercambio que se dio allí. Era uno de los debatientes, sé que surgió un altercado, porque obviamente se escuchó allí que hubo de alguna manera detrás de las cámaras algunas situaciones. Lamentable porque volvemos, lo que deberíamos estar discutiendo es lo que sucedió en el debate. Pero debe ser un ejemplo para todos nosotros que de alguna manera nos manejamos públicamente en que estas situaciones pues se tienen que manejar de la mejor manera posible y si hay una situación entre el equipo y el periodista, por supuesto, yo creo que se debe trabajar con el medio. Nosotros nos comunicamos con el canal, como dije al principio, veo sus expresiones, las del canal de televisión, como un acto de buena fe y es importante entonces que nos movamos a continuar la discusión pública. Nosotros seguiremos llevando nuestro mensaje de campaña por todo Puerto Rico. Por último de mi parte, ¿merece una disculpa? ¿Perdón? ¿Merece... El señor Rubén Sánchez debe ofrecer una disculpa por lo que ocurrido? yo no, o sea, ellos tienen que atender. Yo creo que deberían, yo creo que deben manejarse entre tanto la campaña como el medio en la situación que ocurrió. Porque no, de ninguna manera, porque bueno, yo estuve allí, lo que se pudo ver, yo estoy debatiendo, ¿verdad? Lo que surgió detrás de las cámaras, yo no lo veo hasta que después. Aparentemente el incidente ocurrió en presencia de todos en el estudio. Bueno, surgieron incidentes en el debate en vivo, así que era imposible que los dos debatientes estuviésemos viendo lo que pasaba detrás de las cámaras. Yo he escuchado versiones de parte y parte, creo y repito que este tipo de dinámica, todos, cuando digo todos, nos incluyo a todos en la ecuación. Los que tenemos algún tipo de participación pública siempre somos figuras que la gente observa y por supuesto tenemos que comportarnos a la altura y debe ser enseñanza para todos. Mi llamado es a que ese tema se discuta entre el equipo de la campaña que tiene la situación con el periodista y el medio para que se solucione y continuemos con el debate público que el país espera, que es un debate de ideas y de propuestas y una vez más reafirmarle a los populares que distinto a lo que sucede en el PNP, lo que ese día se dio allí fue un debate entre dos compañeros de partido presentando sus ideas y sus propuestas y yo creo que eso hace sentir orgulloso a todos los populares de todo Puerto Rico. Vamos. Gracias. Muchas gracias. Yo creo que Jesús Manuel Ortiz tiene el problema que tiene un cura o un pastor que le dice a la mujer, siéntate con él, cuadren esto porque no se pueden divorciar. No, porque imagínate cómo vamos a salir de Rubén, que cada vez que queremos vaciar los talking points nos abre la puerta. El problema más grande que tuvo para mí el presidente del Partido Popular, el más joven de los dos candidatos, lució como el más viejo, el más decrépito en el discurso público, el más decrépito en el discurso político. Y esas son las juntillas con Alejandro García Padilla que no le han hecho bien a Jesús Manuel Ortiz. Porque son tan conservadores que lucen más viejos en términos de edad y en términos históricos que Juan Zaragoza, que debe tener 25 años más que él. Juan Zaragoza no solamente fue estratégico, vuelvo y digo, fue ecuánime, fue serio y cogió el tema por donde debe dársele al tema, sin ningún reparo. El problema de la palabra reparador es otra vez la misma. La violencia machista se atiende desde el punto de vista de denunciar al agresor
y sacarlo de la vida de la víctima. No puede el Partido Popular querer vivir con el agresor y vivir con la víctima. No es posible. Tenía que enviarle un mensaje claro, contundente, como presidente de un partido, si es que tiene liderato, a Rubén Sánchez y a todo el que se atreva a ser violento en términos del machismo que tienen a flor de piel con una persona del Partido Popular, sea o no sea de su campaña. Pero eso no es lo que haría la persona que le habla al oído a Jesús Manuel Ortiz, que es Alejandro García Padilla, que a 2 minutos y se va para el Partido Nuevo Progresista como Rafael Hernández Montañez en Dorado. Y yo creo que esa es la gran crisis que tiene y que le crearon al Partido Popular una vez más el liderato del Partido Popular. Si alguien hizo silencio desde el viernes, fue Antonio Toñito Cruz, que en la cara de Rubén Sánchez puso esa cara. Y traigamos el video sin audio, señor director, cuando Rubén Sánchez estaba nuevamente insultando a Idalia Colón. Ahí se tenía que distanciar el secretario del Partido Popular. ¿Y qué hizo? Se cayó la boca. No dijo nada, como tan ciega, muda y sorda está Julián Nazario. Entonces, este es el Partido Popular que dice Jesús Manuel Ortiz, que es otro, que tienen a los nuevos electores enamorados porque son jóvenes. Pero si esta gente son más viejos que Juan Zaragoza y Sila María Calderón, que cumple 82 años en septiembre. O sea, ese es el problema que tiene el Partido Popular. Y que colocaron, yo vi a un compañero, el señor Lebrón, que participa y es periodista de una de las estaciones de radio tradicionales, diciendo que el error que había cometido el partido en la campaña de Juan Zaragoza era ponerse a pelear con la persona más escuchada en la radio en Puerto Rico. Con todo el respeto, colega, no solamente tienes un problema de entender de lo que se trata la violencia machista. No importa que sea el presidente de un país, no importa que sea el gobernador de un país, que es el más popularidad que tiene. En este caso, no importa que sea un medio. ¿Cómo es posible que un hombre le tire la toalla a otro hombre realmente porque entienda que la estrategia de la campaña es equivocada? La estrategia equivocada fue el overkill que le hizo el PNP en ese debate por voto de Rubén Sánchez. ¿Por qué las mujeres siempre tenemos que ser las últimas en el análisis? Y no puede ser lo primero que se denuncie, que precisamente le trae, yo les aseguro que le va a traer más votos a Juan Zaragoza este debate, precisamente por el conflicto y la posición que ha asumido. Que tenga mucho cuidado Jesús Manuel Ortiz, que los números no se hayan virado y sea Juan Zaragoza el que gane esa primaria, que le representa un problema al Partido Nuevo Progresista, y ellos lo saben. ¿Cómo es posible que Jesús Manuel Ortiz diga todo esto y Terestela González Denton, que es la candidata de San Juan, que le ha dicho machista a Manuel Natal con razón o sin razón? Su posición la tuvo y le dijo machista y que había sido misógino en un análisis con relación a ella en el escenario político. Esté de acuerdo con que el cura Jesús Manuel Ortiz, pastor, le haya dicho, siéntense y hablen para que eso se arregle, porque la violencia machista se arregla con que hablen y ustedes sigan casados. No, Terestela González, usted es joven en la política, tiene que ser contundente. Y me consta que usted tiene gente que denuncian el asunto de la violencia machista y que le está haciendo la estrategia en ese lado. Pues aquí fallaron definitivamente, se cortaron las patas igualmente. Y encima de eso, todos los que estaban allí, así le faltó al alcalde de Villalba, candidato al Senado por acumulación, de irse de esa conferencia de prensa. En la cara se le notó todo el tiempo lo incómodo que estaba,
porque saben que metieron las patas, porque saben que esa no era la manera de denunciar un asunto que tiene al país en vilo a nivel doméstico todo el tiempo. Sigue siendo sorprendente, como dice Joe Rivera. Dice Joe Rivera, yo no lo puedo creer, yo no lo he visto. Te prometo que lo voy a buscar. Dice Joe que José Luis de Prensa Comunitaria puso un post defendiendo a Rubén Sánchez y a sus posturas. Pues yo no lo dudo, porque ese machismo trasnochado pervive en Eliezer Molina, en José Luis de Prensa Comunitaria y en el León Fiscalizador. Ahí están las expresiones que han hecho contra esta servidora y contra otros. ¿Y saben qué? Del machismo trasnochado. Yo no lo dudo. Y fíjense cómo logran posicionarse del lado de Tomás Rivera Chatz, de Jesús Manuel Ortiz, de tanto que critican al partidismo político que asume los mismos discursos de género que asumen ellos. Es terrible, pero así es. Nosotros nos vamos, son las 8:59. Recuerde, vayan a bonitasradio.net. Siempre pueden donar a través de PayPal, tarjetas de crédito, Bonita Radio ATH Móvil, Onda Virtual, cheques o giros postales a nombre de Onda Virtual, en la dirección que Rodrigo les trae siempre al final y al principio de este programa, y Fundación Periodismo 21, ATH Móvil, cheques o giros postales. Compartan nuestros contenidos y no se olviden que a las 5 de la tarde tu noticiero, martes, miércoles y jueves, se constituye en Bonita Radio en el canal de YouTube. Nos vemos mañana a las 11 de la mañana en otro Esto es lo Último. Éxito. Bonita Radio. Esto no es un cuento. Esta es la verdad. Este programa fue traído a ustedes por Cooperativa Seno Gandía, solidez y futuro. Y Buen Vecino Café. Y no olvide que puedes realizar sus donaciones a través de ATH Móvil en la sección de negocios como Fundación Periodismo 21. O puede acceder a nuestra página de internet bonitasradio.net y donar a través de PayPal o tarjetas de crédito. También puede enviar cheques o giros postales a nombre de la Fundación Periodismo Siglo XXI, PMB 284, P.O. Box 194000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Bonita Radio. Esto no es un cuento. Esta es la verdad.